Buenos días, muy buenos días. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo 17 de octubre, en el que, ya sabe, vamos a tener más adelante Mauricio Mechu y Lama, Marta Lamas, Mauricio Merino. Pero arrancamos con mi querido Claudio Flores. Claudio, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Un placer estar aquí en el estudio, Mario. Pues ya viene el semáforo verde, no estamos muy seguros si es con todas las de la ley, pero bueno, estamos retomando la normalidad. Cosa que me da mucho gusto tenerte aquí y saludar a la distancia a nuestro querido Rafael Cardona. Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un saludo para todos. Buenos días, Rafael. Bueno, pues arrancamos, Claudio, si te parece contigo, con el tema de la CFE, que va avanzando esta discusión, una discusión que hemos analizado aquí desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, en lo que se juega la viabilidad de la alianza opositora. Exacto. El presidente que sale de compras, a ver si sus orígenes priistas se encuentran con el priismo, que parece deseoso de reconciliarse con Morena. Y por otro lado tenemos a un Manuel Bartlett haciendo declaraciones cada vez más ríspidas. Sí, no si facilitando o complicando la aprobación. ¿Cómo estás viendo? Pues mira, yo creo que vaya relatos que estamos viendo en esta historia, Mario, Rafael. Yo creo que aquí lo que vemos es claramente dos frentes, ¿no? Dos frentes que paradójicamente quieren enarbolar la misma bandera, el patriotismo. Vamos a defender a México. Esos son los dos. Tanto el gobierno de López Obrador y Manuel Bartlett como grandes figuras, digamos, impulsoras de este relato. Y del otro lado, un poco menos claro, pero estaríamos al menos agrupando a tres entidades, ¿no? Los expertos, las expertas en energía, que están muy claramente posicionadas sobre el tema. La oposición, muy críticos, súper críticos. La oposición, que también juega en ese, digamos, más en un entorno, diría yo, político. Y finalmente, digamos, el empresariado, tímidamente, diría yo, el empresariado también manifestando sus puntos de vista. Tres, me parece, componentes narrativos de este asunto. Primero, las tarifas, Mario. Las tarifas están siendo objeto de conversación y de relato. ¿Qué nos dicen ambos? ¿No? Lo que dicen es la reforma energética de López Obrador, eso dice su gobierno, va a disminuir las tarifas para los mexicanos y las mexicanas. ¿Qué dice el otro lado? Que dicen los de enfrente, van a subir las tarifas. Y no le llaman reforma eléctrica, le llaman contrarreforma eléctrica, un asunto de nomenclatura. Segundo asunto, el asunto del significado de esa reforma. Para el gobierno de López Obrador y Manuel Bartlett es una, digamos, devolverle al pueblo lo robado. Y aquí me llama mucho la atención, Mario, la campaña de la Comisión Federal de Electricidad, que dice literalmente, la electricidad era tuya, te la vamos a devolver. O sea, te la robaron, te la escanciaron, ¿no? Y mientras el relato de enfrente es, vamos a mantener encendido el motor económico de México. El motor eléctrico es el motor que asegura desarrollo económico y empleo. Tercer componente del relato, las formas, que es hacia donde ibas hace un momento con el asunto del tono de Manuel Bartlett. Vemos un tono y, por favor, quienes nos estén viendo, vayan a ver la cuenta de Twitter de la Comisión Federal de Electricidad, porque ahí van a encontrar muchos más elementos de los que les voy a decir. Pero, entre otros, digamos, la comunicación de la Comisión Federal Electoral relatando las declaraciones de electricidad, perdón. Entiendo que Bartlett te confunde. Sí, es que como sí fue titular de la Comisión Federal Electoral en algún momento. Pero bueno, ¿qué les dice? Fíjate, Mario, Rafael, les dice monopolios, atracadores, roban electricidad, oligarcas, prácticamente rateros. Por favor, vean el Twitter de la propia comisión, digamos, haciendo eco de las declaraciones del titular. Hasta Claudia Sheinbaum ya salió a defender, hoy por ahí salió ayer con un tema a decir que si no leemos, no entendemos qué pretenden hacer con la reforma eléctrica. Ves que anda muy defensora Sheinbaum, digamos, del grupo, ya por ahí salió a defender a Salgado en Guerrero también. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Que enfrente ahí tenemos una narrativa poco clara. PRI, PAN y PRD, pues se miran un poco sospechosamente a ver quién va a ser el primero que va a fracturar sus principios para darle los votos, ¿no? Por ahí está el PRI, parece que es el que más proclive se ve. El PRI, ¿no?, que aprobó la reforma de Peña, ahora está votando la contrarreforma, que es, bueno, o podría. Y en estos tres relatos se nos va la reforma eléctrica, Mario. Vamos a ver qué sucede con ellos. A ver, Rafael, ¿tú cómo la estás viendo? Mira, yo lo veo en términos generales como algo que pretende devolverle a la Comisión Federal de Electricidad la hegemonía que en algún momento tuvo en los pasos de generación, distribución, comercialización, cobranza, venta, todo lo que tiene que ver con la energía
eléctrica. ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad está quebrada como todas las empresas del Estado? Pues fundamentalmente por una mala administración histórica acumulada. ¿Se podrá rescatar a una Comisión Federal de Electricidad monopólica, eficiente, modernizada? Yo creo que no con esta reforma, o con esta contrarreforma. Yo creo que confundir la autogeneración con el robo y decir que los empresarios que han generado su propio consumo y que han vendido los excedentes son unos ladrones, lo único que hace es ampliar la brecha entre grupos de mexicanos, fomentar una polarización y llevarnos a un punto equivocado. Todos creímos que la reforma era para expropiar, y ya el señor Bartlett nos explicó que no es para expropiar, es para confiscar. Porque no es posible que se diga, vamos a cancelar todos los contratos y no vamos a darles nada a cambio, no se les va a pagar ninguna penalización por parte nuestra, no les vamos a dar nada. Si quieren participar tendrán que hacerlo bajo nuestras condiciones, en las cantidades que yo quiera y como yo diga. Y esto lo único que está haciendo es que está convirtiendo a la Comisión Federal de Electricidad en una especie de gobierno paralelo. Es el control de las actividades nacionales a través de la electricidad. Si tú me convences, me caes bien, o eres mi amigo, o eres mi socio, o lo fuiste alguna vez, o lo que sea, yo te voy a comprar a ti. Si no, no te voy a comprar. Y voy a controlar el suministro, y voy a controlar la distribución y las tarifas, y yo voy a decir quién sí y quién no. Es una manera de confiscar todo lo que una industria de esta importancia significa, solamente en favor no de la empresa nacional, sino de la forma como un grupo político cree que esa empresa nacional debe llevarse adelante. Y para eso van a contar, creo yo, con la complicidad parlamentaria de muchos que van a ver en esta ocasión la oportunidad de garantizar lo que una pensión de retiro no les va a garantizar. Bueno, vamos a ver, pero es interesante cómo el debate desde el gobierno es cada vez más ideologizado, ¿no? Hay creo que menos elementos técnicos, mucho discurso político como este de váyanse a robar a otra parte. Exacto. Y es interesante cómo los colaboradores del presidente leen el mensaje del presidente y empiezan a actuar en... Exacto. Y así como tienes a Manuel Bartlett con el rollo de no nos robaron, ya no nos van a robar, váyanse a robar a otra parte, tienes un López-Gatell también esta semana sueltísimo, hablando de los grupos egoístas que promovían el uso del cubrebocas con individuos egoístas, agrupados. Muy en la lógica otra vez del discurso del presidente, de las clases medias aspiracionistas y todos esos adjetivos que les ha recetado, como dices, hasta geolocalizados en la colonia del Valle de la Ciudad de México. A ver, cuéntanos cómo estás viendo esa otra parte de la discusión que parece que la pandemia iba, pero en el tema político, discursivo, también muy radicalizado. Sí, mira, yo creo que Hugo López-Gatell está en su laberinto, ¿no? Y es un laberinto en el que se perdió Mario Rafael. Se perdió cuando decidió ser más un funcionario político del gobierno de López Obrador que un funcionario sanitario preocupado por la salud, digamos, de las y los mexicanos, ¿no? Se preocupamos por la salud del gobierno, diría yo. Y me parece que estas salidas, que son cada vez más estridentes, Mario, nos reflejan un funcionario que parece estar ya desesperado, ¿no? Y hace más evidente, me parece, en estas salidas comunicacionales, hace más evidente que nos ha quedado a deber, Mario. Nos ha quedado de ver como funcionario federal, nos ha quedado de ver como encargado de la pandemia, encargado de atender la pandemia, como estratega sanitario, como doctor y científico, pero sobre todo diría yo, Mario, que nos ha quedado de ver como, digamos, en términos de como ser humano, en términos de empatía. ¿Empatía con qué? Con el dolor y la muerte que sus malas decisiones, desafortunadamente, Mario, le han llevado a muchas familias mexicanas. Me parece que aguas en esta polarización, estamos viendo cada vez un gobierno menos empático, paradójicamente, en un discurso muy popular y muy cercano y muy efectivo, hay que decirlo, ahí está la aprobación presidencial,
pero con estas, digamos, estampas, como la de una madre que se arrodilló enfrente de una diputada de Morena y que pues no fue bien recibida, digamos. Estas faltas de empatía pueden generar efectos negativos en una imagen que parece muy cercana al pueblo, proyectada desde el gobierno federal. Muy bien, Rafael. Pues mira, yo en el asunto de López-Gatell, que por su capacidad verbal a mí siempre me ha parecido López-Gatínchlas, porque es un hombre que no tiene pudor para decir cualquier cosa en contra de la que supuestamente es su especialidad científica, cosa que yo dudo mucho, pero él así se ha presentado y el gobierno así nos lo ha querido ofrecer como un funcionario apto, con estudios suficientes, con conocimiento sobre lo que es la epidemiología y todo. Yo creo que no. Yo creo que pasó de ser un burócrata de medio pelo a ser un farsante de pelo y medio. Él, todo lo que ha logrado en la vida, y no es poco, ha sido enrollar al presidente de la República con un discurso que al presidente le gusta. El presidente tiene a su alrededor un grupo de funcionarios que lo superan en verbalización confusa. Y esos son sus favoritos. Todo aquel que enrolle los argumentos, que haga un espagueti de sus palabras y que diga la mayor cantidad de estupideces en el menor tiempo posible, va a ser un favorito de la corte. Ese es el talento del bufón. El bufón no tiene que hacer reír al público. El bufón tiene que hacer reír al rey. Y López-Gatell tiene contento al presidente, como lo tiene contento, por ejemplo, en otro ejemplo, Zoé Robledo, que no dicen nada, que hablan, que el sector de la salud se les está cayendo a pedazos, que andamos levantando los restos de 500,000 o 550,000 cadáveres por una epidemia mal atendida, que no hicimos un buen programa de vacunación, que el presidente deturpa a quien ejerce su derecho de buscar un amparo para que vacunen a sus hijos. Y ese señor es un egoísta, ese señor no comprende que las políticas públicas se hacen no por la presión de un pequeño grupo, sino por la decisión de un grupo todavía más pequeño, que lo forman López-Gatell, Alcocer, si es que Alcocer opina todavía, el propio presidente, y 3 o 4 improvisados de los asuntos de la salud pública. Entonces, los resultados están allí. La mortandad de los grupos médicos, la mortandad de los ciudadanos que no tienen nada que ver con la asistencia en los hospitales, la prolongada presencia de la pandemia, el jugueteo con los semáforos y ahora esta definición de que el cubrebocas pudo haber sido un instrumento de conexión social. Si alguien me pudiera a mí explicar, o a cualquiera de nosotros, ¿qué significan los instrumentos de conexión social? Pues yo estoy dispuesto, como dijo alguna vez Fidel Castro, a todos mis cargos en la revolución, a cambio de que me expliquen qué quiere decir el señor López-Gatell cuando habla. Mario Moreno, le daría vergüenza todo este rollo absurdo de mentiras, tautologías, equivocaciones y farsa acumulada de este subsecretario de Salud, que es verdaderamente una de las vergüenzas de este gobierno. Pues ahí están los números, como dices, Rafael, los resultados. Y gracias, Rafael, hasta el próximo domingo. Bueno, pues como decía mi amigo, bueno, no era mi amigo, nada más mi conocido, el señor Carlos de Negre, Dios mediante. Gracias, querido. Gracias, Claudio. un placer estar aquí en la mesa de 11. Gracias, como siempre. Gracias a usted por seguirnos. Vamos a la pausa y vamos a regresar con temas, ya sabe, la agenda pública que creemos que hace falta, cambio climático. No le estamos poniendo el foco. Si la pandemia nos asustó, lo que viene es más rudo todavía y si no lo miramos es peor. Vamos a tener eso. Marta Lamas, Mauricio Merino, Mechulam. Ya volvemos aquí en la agenda.